Vamos a hablar de algo que nos interesa mucho, que es la atención, por supuesto, sanitaria en los establecimientos públicos. Y si hablamos de hospital público, hablamos del Hospital Posadas, el más grande de la República Argentina, que tiene además un sistema de atención al paciente fantástico. Por eso que vamos a conocer algunos detalles. Si estás en la zona, te atendés allí, de esto te va a interesar. Y si no, también te va a interesar porque es un modelo de atención hospitalaria sumamente importante. Por eso vamos a hablar con Carla Aldazoro. Bien digo, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carolina es mi nombre. Carolina, y yo Bien, soy bien. así, te cambio los nombres a veces. Carolina, Leo, Carla, es así. ¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien? Bien, 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 gracias. Bueno, contanos cómo es la atención al paciente en el Posadas, que bueno, es un hospital que queremos muchísimo, que es enorme y que atiende a mucha gente por día, ¿no? Y sí, el hospital en tiempos regulares atiende aproximadamente 5.000 pacientes en forma ambulatoria. La oficina del paciente surge a partir del año 2015, finales de 2015, pensando justamente en un dispositivo dentro de la nueva o reciente dirección de redes de fortalecimiento interno, es decir, se crearon dispositivos tales como oficina de comunicación a distancia, oficina de referencia y contrarreferencia que pretende, y de hecho lo hace, una articulación con territorio, y la oficina del paciente, que lo que hacía era jerarquizar la voz del paciente y de alguna manera poder dirimir las cuestiones que se pudieran presentar para el paciente. El hospital tiene 200 especialidades médicas, es un hospital de alta complejidad, por lo cual era muy importante, también teniendo en cuenta la Sumamente. diversidad de la población, poder interpretar la especificidad que a veces en forma técnica dan los médicos y que no siempre el paciente tiene el tiempo de procesar esa información recibida. Sí, es clave Ese lo es que uno de decís, los no objetivos. solamente el tiempo, a veces no están las herramientas también y hay una complejidad en el diagnóstico, muchas veces que el paciente queda como diciendo, no termino de entender qué tengo, es tan importante comprender ese diagnóstico. Exacto. Y también el sistema de salud argentino es bastante complejo, ¿no? Tenemos tres niveles de atención primaria de la salud, que es toda territorial, por eso dentro de la dirección de redes se pensó una estrategia conjunta, ¿no? Integrada, o sea, un dispositivo que se encargara de hacer el anclaje territorial, otro que de alguna manera ofreciera la alta complejidad a todo el territorio nacional, que es la Oficina de Comunicación a Distancia, ofreciendo las disposiciones que sí tiene el hospital, ¿no? La alta tecnología, la alta formación técnica médica, y la oficina del paciente, que bueno, lo que pretende es esto, ¿no? Dirimir las cuestiones que al paciente le vayan surgiendo en su tránsito o estadía en el hospital. Para O en los su familia familiares, también. eso, a eso ahí iba a referirme. Para los familiares esto es una cuestión esencial, porque muchas veces acompañar a alguien no significa que puedas entender cómo ayudarlo. Exactamente, exactamente. Y también hay muchas instancias de articulación. Una de las características que tiene la oficina con esto de jerarquizar la voz del paciente es poder ser dúctil digamos, adecuarse a las nuevas demandas. Entonces, la cuestión sanitaria se vertebra con otras cuestiones, por ejemplo, con las pensiones, son instancias previas, o con la gestión de algunos trámites que dependen de otros organismos, y a veces lo que hacemos es facilitar esa información para que el paciente sepa dónde puede iniciar un trámite acá, pero terminarlo en otro lugar. Fundamental esto que mencionas, ¿no? Porque a veces uno tiene un diagnóstico y hay que hacer no solamente la atención médica, sino un montón de cuestiones colaterales. ¿Ustedes entonces hacen el seguimiento de ese paciente después de que tiene el diagnóstico? Lo asesoramos por lo menos cuáles son las instancias internas que tienen que intervenir si eso no se ofreció en el momento de la internación principalmente, pero el paciente ambulatorio generalmente no es un paciente que, digamos, son competencias del servicio social, específicamente la vinculación con otras instituciones, pero cuando el paciente es ambulatorio a veces lo desconoce o hay un familiar que toma cartas en el asunto sobre el estado de salud de esa persona y busca información, y generalmente la busca en la oficina del paciente. De hecho, por eso el espíritu de la oficina es ser transversal, digamos, ¿no? Recabamos información que nos van dando los servicios y tratamos de vincularla de manera tal de ofrecerle a la integralidad de la Sí. persona también integralidad de respuestas. Para cerrar, Carolina, ¿en tiempos de pandemia hay algo particular que ustedes han adaptado? Sí, un montón de cosas.
La primera situación que vivieron los pacientes del hospital, como es de alta complejidad, es el Sí, seguimiento de pacientes crónicos. claro. Y también, hablando de la transversalidad de la oficina, articulamos con la gente de consultorios externos, de la coordinación de consultorios externos, para ver de qué manera se podía acompañar a estos pacientes. Se pensó en una estrategia, aparte garantizando que no haya distancias de traslado, que no haya personas que se centraran en las salas de espera. Para eso se generó una estrategia que ya la llamamos estrategia 1, 2, 3, en las que toman contacto el paciente a través del centro de comunicación Posadas, se hace una primera intervención, si la consulta tiene mayor especificidad pasa a la oficina del paciente, y si tiene una consulta de tipo técnica médica la pasamos a la coordinación de consultorios externas, garantizando un acceso, aunque sea a un turno telefónico, en pacientes que son seguidos en este hospital. Aquellos que no son seguidos en este hospital y que detectan algo, por ejemplo, a partir de la guardia, también la oficina del paciente piensa de qué manera lo puede insertar al sistema de salud, hablando directamente con los equipos técnicos que están involucrados, Muy ¿no? bien, Carolina, gracias por este testimonio, por No, contarnos gracias, y por contarle a la gente que esto es un servicio sumamente esencial que está a disposición. Muchísimas gracias. muchas gracias a vos.